Bienvenidos maestros y maestras a esta primera sesión del curso de actualización en evaluación formativa para maestros de primaria que se ha organizado en colaboración por el Instituto de Educación de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta primera sesión vamos a presentar el contenido del curso en general, sus propósitos, el sentido que tiene esta actividad en el marco de los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación. La presentación que vamos a tener en este momento va a tener los puntos que podemos ver en la imagen que tenemos ahora ante nosotros. Vamos a ver un primer punto en el que trataremos del contexto en el que ocurre este proyecto. Un segundo apartado en el que vamos a ver algunos supuestos, algunas consideraciones de entrada que se hicieron para diseñar el curso. Luego vamos a ver sus objetivos, tanto generales como particulares, para finalmente ver la metodología de trabajo que se utilizará y los productos que esperamos tener con él. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el contexto en el que ocurre. Para ello, comienzo refiriéndome al sentido que tiene en general la evaluación en educación y concretamente en educación básica, en educación primaria. El primer punto de esta imagen que tienen ahora nos dice que en pequeña escala, en la que se hace en cada salón de clases, en la que hacen ustedes cotidianamente, la evaluación es algo muy antiguo, que forma parte inherente de las prácticas de cada maestro. Podemos decir que desde que hay escuelas, desde que hay educación, hay evaluación, porque todo maestro, cuando trabaja, cuando procura que sus alumnos aprendan algo, al mismo tiempo está detectando el avance que llevan los estudiantes para ver si corresponde a lo que él pretende o si no corresponde, para ver qué ajustes tiene que hacer, para ver si los alumnos están aprendiendo o no, si unos están aprendiendo y otros no, para ajustar lo que sea necesario y lograr que la mayoría o todos, de ser posible, consigan los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar. Pero el otro tipo de evaluación, el otro gran tipo de evaluación, es el que llamamos evaluación en gran escala, al que se refiere el segundo punto de esta imagen. Se trata de los exámenes o pruebas que ustedes conocen bien, que se aplican a todos los niños de un grado, de una escuela, o inclusive a todos los niños del sistema educativo nacional de ciertos grados, de tal manera que se puede tener una visión de conjunto de la situación de todos los niños. Este tipo de evaluaciones es bastante reciente. A nivel internacional se empezaron a desarrollar en los Estados Unidos a principios del siglo pasado, del siglo XX, y en la forma actual, en la forma de exámenes que tienen preguntas que los niños responden escogiendo una alternativa entre varias, son de la cuarta década del siglo pasado, de los años 30. En México no son tan antiguas, son más recientes. En México comenzaron a utilizarse este tipo de pruebas en la década de los años 70 del siglo pasado. Luego se fueron implementando de una manera más amplia a partir de 1994 con las pruebas del factor aprovechamiento escolar de carrera magisterial y finalmente a partir del año 2006 con las pruebas enlace. ¿Qué sabemos por este tipo de evaluaciones? Sabemos que los niveles de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en general no son los que quisiéramos. Tampoco hay que exagerar, porque como veremos en algún otro momento, no todo está mal en la educación. Hay muchas cosas interesantes de las que podemos estar satisfechos, pero sin duda que también tenemos problemas que hay que reconocer, y uno de ellos, fundamental, es que el nivel de aprendizaje que alcanzan en general los estudiantes no es el deseable. No es el que se necesitaría para que nuestro país tuviera una economía muy competitiva, capaz de competir con los países más desarrollados.
Y no solo eso, sino también para que nuestra democracia pudiera funcionar mejor, puesto que para que ello ocurra se necesita tener ciudadanos pensantes, ciudadanos que leen, que se informan, que discuten, que analizan, y todo eso lo tiene que proporcionar una educación que alcance niveles de aprendizaje mejores o más altos que los que se están logrando en general en la actualidad. Por ello, el tercer punto de lo que tienen ustedes en pantalla concluye diciendo que tiene sentido la preocupación por mejorar la calidad. Si todo estuviera bien, pues no habría por qué preocuparse. La preocupación que existe tiene sentido, aunque, como dice al principio este mismo inciso, sin exagerar. Pero por otro lado, y es el punto con el que termina esta imagen, no cualquier estrategia es apropiada. No cualquier tipo de intervención o de acción puede lograr conseguir que se mejoren los niveles de aprendizaje de los alumnos. Si son estrategias adecuadas lo podrán lograr, pero también puede haber estrategias inadecuadas que no lo consigan y pueden tener consecuencias negativas. Por eso en esta siguiente imagen que tenemos ahora señalamos que para que la evaluación contribuya de manera realmente eficaz a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, debe reunir dos características. Por un lado, hacer un uso parsimonioso de las pruebas, no exagerar con el uso de las pruebas. Hay una conocida comparación que dice que si un niño tiene fiebre, si tiene calentura, le ponemos el termómetro y el termómetro nos dice que tiene 40 grados o 40 grados y medio de temperatura y decimos, caray, el niño está enfermo, y entonces decimos, pues hay que ponerle de nuevo el termómetro, y sigue enfermo, pues hay que ponérselo otra vez. No, poniéndole el termómetro no se va a curar por muchas veces que se lo pongamos. Necesitamos hacer otras cosas, necesitaremos darle ciertas medicinas o no tenerlo demasiado abrigado para que le baje la fiebre, a lo mejor bañarlo, etcétera. Pero no por tomarle la temperatura más frecuentemente va a mejorar. Entonces también tenemos que caer en la cuenta que no porque apliquemos más pruebas van a mejorar los resultados educativos. Para ello necesitamos otras cosas. Por eso hay que hacer un uso parsimonioso de las pruebas, teniendo conciencia de lo que pueden dar y lo que no pueden dar, de sus alcances y sus límites. Y la segunda condición para que la evaluación sea positiva es que las evaluaciones que hacen los maestros en el aula tienen que mejorar mucho. Además de las evaluaciones en gran escala, acabamos de decir, están las evaluaciones que hacen ustedes cotidianamente en sus aulas. Estas son las más importantes de todas y desgraciadamente tampoco se hacen de la mejor manera. Es fundamental entonces mejorar la calidad de las evaluaciones que se hacen cotidianamente en el aula. Esos son los dos requisitos para que la evaluación realmente contribuya a la mejora de los aprendizajes, de la calidad educativa. Este proyecto, por ello, busca fortalecer las competencias que tienen los maestros para evaluar, para que adopten un enfoque formativo en sus evaluaciones. Se utiliza mucho la expresión, se está poniendo de moda, que la evaluación tiene que ser formativa, pero muchos maestros no tienen práctica de cómo hacer realmente evaluaciones realmente formativas, que sean parte integral de la enseñanza, lo cual es fundamental para que el aprendizaje mejore. Ese es el propósito del curso. Entonces vamos a pasar a ver los supuestos y los objetivos del mismo. Las consideraciones iniciales que vamos a hacer son que el elemento central de este proyecto que estamos desarrollando en colaboración la Universidad y el Instituto de Educación es este curso que hoy comenzamos. Es un curso que busca dar elementos, como acabo de decir, para reorientar las prácticas de evaluación que hacen ustedes cotidianamente, dándoles un enfoque formativo. Los enfoques formativos son congruentes con las visiones que se llaman constructivistas de la enseñanza, con los enfoques pedagógicos llamados constructivistas,
y con los enfoques de enseñanza y evaluación por competencias que está promoviendo la reforma integral de la educación básica. Estos enfoques, si se hacen bien, si no se quedan en el uso de palabras novedosas, sino que realmente cambian de manera significativa la práctica cotidiana de los maestros, pueden realmente favorecer que haya mejor aprendizaje y que se alcancen niveles de logro, de aprendizaje superiores. Cambiar las prácticas en profundidad no es fácil, es una tarea compleja que supone un esfuerzo individual de cada uno de los maestros y maestras, pero además implica un esfuerzo colectivo, implica un esfuerzo, un compromiso de los colectivos docentes, de los equipos docentes de cada escuela, con el director a la cabeza desde luego, con apoyo de la supervisión, con apoyo de los centros de desarrollo educativo y de la autoridad estatal. El curso parte de 3 supuestos que tenemos ahora en la imagen. El primer supuesto es que las prácticas de evaluación no se explican principalmente por la formación inicial que recibe el maestro en la normal. Desde luego que esto es importante y será necesario que la formación de las escuelas normales también se enriquezca dando más elementos a los maestros para ello. Pero no es lo más importante. Se explica más por otros 2 elementos. Por las concepciones que tienen los maestros de su propio trabajo, de la evaluación, de los alumnos y de las condiciones en que se hace el trabajo. Obviamente, si se tiene un grupo demasiado grande, si no se cuenta con los recursos básicos para trabajar, difícilmente se van a poder poner en práctica enfoques que requieren de tiempo y de ciertas condiciones para operar. El segundo supuesto es que las concepciones, esas concepciones a las que se refiere el primer inciso, no se forman solamente en la normal, se forman desde mucho antes. Se forman desde que los futuros maestros eran niños que iban a la escuela y que eran tratados de cierta manera por sus maestros. Las concepciones empiezan desde muy temprano, al pasar por la escuela, y se van interiorizando, se van asimilando por parte de cada persona, formando lo que se llama una cultura, una serie de concepciones, de esquemas de comportamiento, podemos decir de guiones, como dice la imagen, que orientan la práctica cotidiana de los maestros. Y el tercer supuesto es que de los 2 anteriores se desprende que entonces no es fácil cambiar estas cosas, porque no es simplemente decirle lo que te enseñaron en la normal necesita enriquecerse, hay que actualizarlo, no fue suficiente, sino que hay que cambiar cosas arraigadas desde la infancia, que por lo tanto es más difícil cambiar. Por otro lado, esos supuestos que acabamos de ver nos llevan a otros que se refieren a qué tenemos que hacer para poder cambiar en profundidad las prácticas docentes y las prácticas de evaluación. Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia del modelo tradicional y de las concepciones que lo subyacen. Estas concepciones generalmente no son explícitamente pensadas, no son explícitamente conscientes, están allí, pero el maestro inconscientemente o subconscientemente las utiliza sin reflexionar sobre ellas, y lo primero que hay que hacer es caer en la cuenta de cuáles son esas concepciones que están detrás de las prácticas. El segundo paso va a ser cuestionar esas concepciones, cuestionar los supuestos de las prácticas tradicionales para ver si son sólidos o no. El tercer paso es adoptar otras concepciones, unas concepciones distintas, que sean más congruentes con lo que se pretende hacer, con base en, por una parte, lo que dice la teoría pedagógica, la investigación y la práctica, con base en la investigación y la experiencia. Y, finalmente, apropiarse esas prácticas, aprenderlas, interiorizarlas, practicarlas, desarrollarlas, asimilarlas, dominarlas, mediante su utilización reiterada y reflexiva, o sea, haciéndolas una y otra vez y reflexionando sobre lo que se está haciendo en el seno de una comunidad de aprendizaje del colectivo de maestros.
No es fácil cambiar las prácticas porque, dado que son muy arraigadas, implica procesos también prolongados para transformarlas, y por ello decimos que es necesario contar con tiempo y apoyos suficientes. Por eso este programa no es un curso de una semana o de un fin de semana, sino que es un curso de un año, de todo un ciclo escolar, que además irá seguido por otro año, otro ciclo escolar de práctica, de puesta en práctica de lo que se haya aprendido, con acompañamiento para reflexionar sobre lo que se está haciendo. Porque no podemos ver estas cuestiones como una varita mágica, como una panacea que da resultados milagrosos después de unas cuantas horas de trabajo. Como este curso afortunadamente ha contado con todo el apoyo tanto del Instituto de Educación como de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hemos podido plantearlo así, con mucha seriedad, con una duración amplia, por lo que podemos esperar que tendremos las condiciones para que realmente dé frutos. A partir de esto, vamos a ver los objetivos del curso. Tenemos dos grandes objetivos generales. El primero, que es el fundamental, consiste en que el curso y el programa en conjunto pretenden contribuir a mejorar la calidad de la educación que ofrecen las escuelas primarias de Aguascalientes mediante una transformación de las prácticas de evaluación de los maestros. Es lo que acabo de explicar. El propósito fundamental es que la calidad educativa mejore, que consigamos que los niños aprendan más y con mayor profundidad, mejor, lo necesario para su vida. Y para ello pensamos que modificar de una manera formativa las prácticas de evaluación contribuirá de manera importante a ello. El segundo gran objetivo es contribuir a mejorar los sistemas de evaluación que se utilizan en la educación mexicana, con un equilibrio y una articulación más adecuados entre las prácticas de evaluación en aula que utilizan ustedes cotidianamente y las evaluaciones en gran escala. En este momento me parece que no es afortunada la forma en que están ocurriendo las cosas. La evaluación en gran escala no está bien articulada con las prácticas docentes y puede inclusive perjudicarlas, resultar contraproducente, dañarlas. Es necesario que esto no ocurra. Es necesario que la evaluación en gran escala sea vista de una manera más mesurada, sin esperar demasiado de ella, sin querer que el niño se cure por ponerle más veces el termómetro, y que se articulen bien esas evaluaciones en gran escala con la evaluación que cotidianamente realizan los maestros en el aula. Entonces, esos son los dos grandes objetivos. Y los objetivos particulares vamos a ver que son muchos, son todo un conjunto, pero que se organizan en función de los participantes. O sea, vamos a tener unos objetivos particulares pensados para los maestros, para quienes están frente a grupo, que se dedican a la tarea docente y cuyas prácticas deben de incluir unas prácticas de evaluación enriquecidas. Los directores, cuya función es coordinar a los maestros para alcanzar metas comunes de la escuela y brindar apoyo a cada maestro. Para ellos el curso tendrá también sus propios objetivos. El personal de los centros de desarrollo educativo, así como los supervisores, cuya misión incluye el brindar apoyo técnico, apoyo pedagógico a maestros y escuelas. El curso también pretenderá darles ciertas cosas concretamente. Se incluirán algunos objetivos para personal de normales, si también participan, de tal manera que también aprovechen estas cosas para enriquecer la formación inicial de los futuros maestros. Y por otro lado, también esperamos que para las autoridades, incluyendo a los directores, a los supervisores, pero también a los coordinadores y a los niveles más altos de la estructura del sistema educativo estatal, el curso les dé elementos para que pongan lo que les corresponde para lograr esa articulación entre evaluación en gran escala y evaluación en aula, para enriquecer el sistema de evaluación y de esta manera contribuir a la mejora de la calidad. Un gran propósito común es, bueno, pues que todos los alumnos aprendan más, ¿verdad?
y teniendo en cuenta el papel de la evaluación, entonces tenemos ese propósito común que está destacado en letra negrita en la imagen, que nos dice que el propósito común es que todos, los maestros, los directores, los supervisores, los asesores técnico-pedagógicos de los centros de desarrollo y las autoridades educativas tengan una comprensión más clara, mejor, de la evaluación que se debe llevar a cabo en el aula como parte integral de los procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje en el marco de la reforma integral de la educación básica, considerando la consistencia, la congruencia que hay entre los enfoques de evaluación formativa con la educación por competencias y los estándares de aprendizaje que plantea la reforma. Entonces, ¿para qué le va a dar al maestro el curso? Esperamos que le dé para que pueda precisar los aprendizajes esperados de sus alumnos de manera congruente con el currículo y con los estándares educativos, que le ayude a entender las características, los alcances y límites de las distintas técnicas de evaluación para que las pueda utilizar bien, que le dé elementos para que pueda dar retroalimentación a los alumnos sobre los resultados de las evaluaciones, para que los alumnos puedan aprovecharlas para orientar mejor sus esfuerzos, que le ayude a que pueda calificar de una manera que no se refiera simplemente a una norma estadística, sino que se refiera a los estándares definidos por la reforma integral de la educación básica y teniendo en cuenta los niveles de cada alumno, que le sirva también para entender, para comprender bien los alcances y límites de las evaluaciones externas, de tal manera que las pueda interpretar adecuadamente y aprovechar. Y que también les dé elementos para ayudar a los alumnos a que usen toda la información que viene de las evaluaciones de una manera que les sirva para tomar decisiones, y a los padres de familia para que puedan entender los resultados de las evaluaciones correctamente. Si esto se alcanza, entonces creemos que el perfil de los maestros se va a modificar al volverse más competentes para adoptar el enfoque de evaluación formativa, de tal manera que se traduzca en acciones concretas en sus prácticas cotidianas y que esto se note después de que terminemos el curso y el periodo de acompañamiento posterior. De esta manera, no nada más va a mejorar la evaluación, va a mejorar toda la práctica docente, porque la evaluación es una parte integral de ella, y si cambia la evaluación, todo lo demás se también enriquecerá. De esta manera también, tanto la evaluación como el conjunto de la práctica docente serán mejores, serán más favorables para que se consigan mejores niveles de aprendizaje, que es finalmente lo que buscamos. A los directores, ¿para qué les serviría el curso? Para que puedan acompañar el esfuerzo de sus maestros, para que se aseguren de que haya congruencia entre los aprendizajes esperados en los distintos grados. Cada maestro es responsable de su grado, pero el director es responsable de la congruencia del conjunto. Para cuidar que se aplique bien la evaluación en el aula, que se dé buena retroalimentación, para verificar que se califique de manera consistente con esto, para que los directores apoyen unos usos adecuados de las evaluaciones externas y que no se obsesionen con esas evaluaciones y reduzcan todo a unas estériles competencias de ver cuál escuela es la mejor, que no tiene mucho sentido. Para que coordinen la comunicación de resultados con los padres de familia, para que identifiquen las condiciones que necesitan los maestros para poder poner en práctica estos enfoques y busquen la manera de tenerlas, esas condiciones. Y por último, para que finalmente encabecen el esfuerzo colectivo del equipo docente en un sentido de mejora. Si logramos esto, entonces creemos que los directores van a enriquecer su capacidad de liderazgo, puesto que van a ser más capaces de encabezar ese esfuerzo colectivo para que la evaluación formativa sirva como catalizador de los esfuerzos por transformar y mejorar el conjunto de la práctica docente.
En el mediano plazo, eso se verá reflejado en los niveles de aprendizaje de los alumnos. A los monitores, la palabra monitor la estamos utilizando en un sentido que incluye a algunos supervisores, asesores técnico-pedagógicos, personal de los centros de desarrollo educativo, que van a tener esa función de coordinar el trabajo de algunos grupos de ustedes, de los maestros participantes, y les llamamos monitores. A los monitores el curso esperamos que les sirva también para precisar los aprendizajes esperados en forma congruente con el currículo y los estándares, para identificar qué necesidades tienen los maestros de las escuelas que ellos atienden de actualización profesional, de desarrollo profesional, para que puedan acompañarlos en sus procesos de desarrollo, viendo cómo van avanzando, para que ellos puedan asegurar que la evaluación siempre se diseñe en función de los aprendizajes esperados, para que tengan en cuenta las características técnicas de la evaluación para que se use bien, para que se califique también de manera adecuada, para que también puedan interpretar correctamente los resultados y para que ayuden a que la información que proporciona la evaluación se use para tomar decisiones de mejora. Si esto se alcanza, entonces creemos que los monitores participantes contarán con los elementos necesarios para que puedan apoyar a los maestros y las escuelas participantes también en este proceso de incorporar la evaluación formativa para enriquecer su práctica docente. Por último, en lo que se refiere al personal de normales, si hay participantes también de estas instituciones, creemos que el curso les podrá dar elementos para que puedan aprovechar estos elementos sobre evaluación formativa, de tal manera que la formación que dan a los futuros maestros ya incluye estos elementos y al salir pues no tengan que esperar a que haya actividades de actualización profesional para adquirirlos. En conjunto, creemos que si se logran los objetivos particulares que estamos mencionando, conseguiremos al mismo tiempo los dos objetivos generales que teníamos al principio. Por un lado, que mejore la calidad del sistema educativo de Aguascalientes al haberse logrado esta transformación de la práctica docente gracias a la adopción de los enfoques de evaluación formativa, y también que el sistema educativo de Aguascalientes pondría la muestra a otros en el sentido de un buen equilibrio entre evaluaciones en aula y evaluaciones en gran escala, teniendo en cuenta la complementariedad de estos enfoques para que realmente se potencien unos a otros y no vayan cada uno por un lado diferente, estorbándose más bien. Con esto vamos a pasar al último punto, que se refiere a la metodología que se va a utilizar en el curso y a los productos que esperamos tener. La metodología parte de una idea muy importante que es la que le da un peso fundamental a las comunidades de aprendizaje en los procesos de actualización y desarrollo profesional. Creemos que, de acuerdo con estos enfoques novedosos de evaluación formativa, de educación por competencias, etc., vamos a tratar de partir de una reflexión de ustedes sobre sus propias prácticas, de enriquecer sus concepciones a partir de lo que nos dice la investigación y la experiencia, de desarrollar competencias sobre la evaluación a partir de la experiencia y de la reflexión viendo prácticas ejemplares, y de conducir el proceso como un esfuerzo colectivo, repito, en el marco de este concepto de comunidades de aprendizaje que quiero abundar un poco. Es que nadie puede desarrollar estas cosas solo. Se necesita el trabajo de todos los maestros de una escuela como equipo, como colectivo docente, pero no basta. Cada escuela sola también es todavía demasiado débil, demasiado pequeña, no tiene todas las posibilidades. Necesitamos que haya una colaboración más amplia, para lo cual creemos que la escala que representan los centros de desarrollo educativo es ideal.
El estado de Aguascalientes, a pesar de que es uno de los más pequeños de la República, es ya demasiado grande para esto. Más de 1 millón de habitantes, representa ya un gran número de estudiantes y de maestros, y entonces es una escala demasiado grande para estos esfuerzos de trabajo colectivo en equipo. La escala de los centros de desarrollo es una escala ideal, perfecta para esto. Allí tenemos un buen número de escuelas, escuelas chicas, medianas, grandes. Tenemos a los maestros, desde luego, a los directores, a los supervisores y al personal de los centros de desarrollo educativo. Juntos constituyen una comunidad de aprendizaje. Y quiero enfatizar un punto. El equipo de la universidad que estamos trabajando en este proyecto, que tengo el gusto de coordinar, somos conscientes de que hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que ustedes saben mejor que nosotros. Nosotros creemos que tenemos algunos elementos, por el trabajo al que nos dedicamos podemos aportarles a ustedes algunas cosas, pero hay otras muchas que ustedes manejan mejor, porque ustedes son los que están en el aula todos los días. Entonces no creemos que se trate de una relación vertical en la que nosotros somos los que sabemos y ustedes son los que tienen que aprender todo. Creemos que tanto nosotros como ustedes tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Y creemos que es esta comunidad de aprendizaje integrada por todos la que permitirá que realmente se consigan los objetivos. Este es el enfoque que tenemos en el curso, esta es la metodología que pretendemos implementar, que involucra también a las autoridades del Instituto de Educación, porque aunque la escala es demasiado grande para el trabajo en equipo y por eso trabajaremos en cada una de las regiones que tienen su centro de desarrollo educativo, pero se necesita el apoyo de las autoridades que vean que estos esfuerzos son consistentes, son congruentes con las políticas educativas que se quieren empujar a nivel nacional y en el Estado para conseguir que realmente nuestra educación proporcione a los niños unos mejores niveles de aprendizaje. Esperamos dos productos, un producto de tipo individual y un producto de tipo colectivo. Individualmente, cada uno de ustedes irá preparando un portafolio a lo largo del curso en el que irá poniendo elementos que les indicaremos, con base en los cuales se irá viendo, se podrá seguir el avance que van teniendo. Y un trabajo colectivo, que será un producto de la escuela, un producto de cada una de las escuelas. Por eso la participación en el curso no es una participación individual, es una participación por escuela, con el director, porque no basta el esfuerzo aislado de cada maestro de un grado, sino que necesitamos que tengamos congruencia entre todos los grados y para ello se necesita un trabajo de equipo que implique que todos juntos y con el apoyo de los centros de desarrollo educativo elaboren mapas de progreso que definan el trayecto a seguir por los chicos desde primero de primaria hasta sexto, teniendo en cuenta como referentes los estándares de tercero de primaria y de sexto de primaria con los que ahora contamos. Con eso, creo yo que tienen ustedes una visión suficiente de lo que pretendemos en este curso, que esperamos pues sea útil para todos y además estoy seguro que será una experiencia muy rica para todos. Para nosotros estamos seguros de que así lo es, así lo ha sido ya en las experiencias previas que hemos tenido ya y estamos seguros que lo seguirá haciendo. Muchas gracias por su atención.